En la Cuba colonial de 1833, en pleno corazón de La Habana, una mujer marcada por la pérdida y la humillación decidió transformar su dolor en un acto que cambiaría la historia. Rosaura, la cocinera principal de la casa del gobernador, había soportado durante años el látigo contra su marido, la venta cruel de su hijo y la burla constante de quienes se creían dueños absolutos de la isla. Pero la boda de la hija del gobernador se convirtió en la oportunidad que esperaba, un banquete al que asistirían 93 de los hacendados más poderosos, los mismos que habían levantado su riqueza sobre la sangre de los esclavizados. Esa noche, bajo la apariencia de un festín lujoso, Rosaura sirvió platos cargados de un secreto mortal que haría caer a toda la élite en cuestión de horas. Si quieres saber cómo una simple cocinera logró envenenar y derrumbar a 93 hacendados en la misma noche, quédate con nosotros y acompáñanos hasta el final de esta historia. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En La Habana de 1833, el sol caía sobre los tejados coloniales y teñía de oro las fachadas blanquecinas de los palacios. Entre esos muros, Rosaura caminaba cada mañana hacia la cocina del gobernador con la espalda erguida, aunque su alma arrastrara cicatrices invisibles. Nadie sospechaba que bajo su delantal se escondía la memoria de demasiadas pérdidas. El grito ahogado de su marido bajo el látigo, el vacío de un hijo arrancado de sus brazos y la sombra del hijo del gobernador, que solía llamarla a su antojo solo para humillarla frente a otros. Rosaura, sin embargo, había aprendido a guardar silencio, a escuchar más de lo que hablaba y a disimular la rabia en la paciencia del fuego lento que dominaba con maestría. Aquel día de la boda, mientras la ciudad entera murmuraba sobre la grandeza de la celebración, ella supo que su destino se sellaría entre cazuelas y especias. El amanecer comenzó distinto, con un silencio denso en su interior. Rosaura se levantó antes que todos, caminó descalza sobre el suelo frío de la cocina y pasó los dedos por los cuchillos y las ollas como quien acaricia herramientas sagradas. Había pasado semanas preparando en secreto su plan, recolectando pequeños frascos con pócimas que le habían enseñado mujeres mayores en las noches clandestinas de la plantación. Recordaba con claridad cómo una anciana africana, con voz quebrada y ojos rojos por el humo, le había dicho una vez: «La justicia no siempre llega con espadas, a veces llega con cucharones». Y esa frase la acompañaba mientras empezaba a encender el fogón, convencida de que aquel sería el día en que la risa de los hacendados se apagaría para siempre. Rosaura conocía cada rincón de aquella cocina como si fuera la palma de su mano. Las manchas de humo en las paredes, el crujido de la madera húmeda, el olor constante a grasa rancia que ni el jabón lograba borrar. Sin embargo, ese día, todo tenía un matiz diferente, como si las sombras se inclinaran hacia ella, cómplices silenciosas de lo que estaba por suceder. Preparó las primeras bandejas con calma, mezclando hierbas frescas con aromas intensos para disimular lo que en realidad escondían. Cada movimiento estaba calculado, la cantidad exacta, el momento preciso en que los venenos se mezclarían con el vino y la carne. No era la furia la que guiaba sus manos, sino una serenidad fría, la certeza de que, al fin, el sufrimiento acumulado durante tantos años hallaría una respuesta. Mientras revolvía el guiso, recordaba los ojos vacíos de su hijo al ser arrancado de ella. Esos recuerdos ardían más que cualquier fogón. El bullicio de la casa crecía con el paso de las horas. Criados corrían por los pasillos cargando manteles, candelabros y flores, intentando cumplir las órdenes de los capataces que gritaban con soberbia. Desde la ventana, Rosaura alcanzaba a ver cómo llegaban los carruajes adornados, cada uno con escudos familiares que brillaban bajo el sol.
Los hacendados descendían vestidos con telas finas, luciendo anillos de oro y bastones que más que apoyo eran símbolo de dominio. Sus risas llenaban el aire antes de entrar al salón, ignorando por completo el peso de las vidas que habían destruido para sostener aquella riqueza. Rosaura los observaba con un gesto imperturbable, pero dentro de sí sentía un nudo apretarse en el pecho. Eran esos hombres, y ninguno más, los responsables de su dolor. Esa visión no debilitaba su resolución, al contrario, la fortalecía. Sabía que en pocas horas esas mismas carcajadas se transformarían en estertores. El salón principal comenzaba a tomar forma, y Rosaura lo veía desde la penumbra de la cocina como si contemplara un escenario en el que pronto se representaría la última obra de aquellos poderosos. Las mesas largas se cubrían de manteles blancos bordados en España, y sobre ellos descansaban copas de cristal tallado que reflejaban destellos rojizos con la luz de los candelabros. Cada detalle estaba dispuesto para impresionar, pero a los ojos de Rosaura solo eran adornos que pronto perderían todo valor. Mientras amasaba el pan, sus manos se movían con la firmeza de quien conoce cada secreto de la harina, pero en su mente repasaba la secuencia de lo que debía ocurrir. El vino sería el primero en actuar, luego las carnes especiadas y finalmente los postres, dulces trampas que sellarían la noche. Era una danza calculada, un banquete convertido en sentencia. Aquel día, la cocina dejó de ser un lugar de servidumbre para transformarse en su templo de justicia. Al mismo tiempo, los recuerdos más oscuros se colaban entre sus pensamientos. Rosaura evocaba la tarde en que su marido fue atado a un poste frente a la plaza central, castigado por negarse a cargar un barril bajo el sol ardiente. Recordaba cómo su piel se abrió bajo el látigo y cómo los hacendados aplaudían como si presenciaran un espectáculo. También volvía a escuchar el llanto de su hijo pequeño, arrancado de su regazo y vendido como si fuera ganado. Esas memorias no se habían borrado jamás. Estaban tatuadas en su corazón, y cada lágrima que no derramó en público se convirtió en la fuerza que ahora guiaba sus actos. Mientras agregaba especias al guiso, sentía que por primera vez en la vida tenía el control absoluto. Aquel banquete, que para los amos era celebración, para ella era la culminación de años de sufrimiento transformados en un acto único e irrepetible. El sonido de las campanas de la catedral retumbaba a lo lejos cuando el gobernador apareció en el patio principal para recibir a los primeros invitados. Su porte altivo, adornado con un uniforme de gala y una medalla brillando en el pecho, contrastaba con la mirada de Rosaura, que lo observaba desde la cocina como se mira a un verdugo. A su lado caminaba su hijo, arrogante y con una sonrisa cínica, el mismo que tantas veces había hecho de la humillación un juego cruel. Para Rosaura, verlos recibir a los hacendados era como contemplar a los responsables de una cadena interminable de injusticias que habían marcado no solo su vida, sino la de cientos de esclavizados. En su mente, la imagen de los rostros sonrientes se mezclaba con la certeza de que pronto esos gestos altaneros se descompondrían en muecas de horror. Esa anticipación la mantenía firme, sin un solo temblor en las manos, mientras acomodaba los ingredientes que sellarían el destino de todos ellos. Las horas avanzaban y el salón se llenaba de voces que competían con la música de los violines. Los hacendados intercambiaban historias de ganancias, hablaban de nuevas tierras adquiridas y se jactaban de haber doblegado rebeliones con sangre. Era un ambiente cargado de orgullo, como si cada palabra estuviera diseñada para recordar quiénes eran los dueños de la isla. Rosaura, entrando y saliendo con bandejas, escuchaba esas conversaciones sin ser vista, invisible como siempre lo había sido, pero con un poder secreto que ninguno de ellos sospechaba.
El olor de los platillos empezaba a invadir el salón y las copas de vino tintineaban bajo los brindis. A cada paso, Rosaura sentía que el peso de los años de dolor se aligeraba. Estaba cumpliendo con un deber silencioso, con una justicia que nadie más se atrevía a ejecutar. Cada mirada que esquivaba y cada sonrisa forzada escondían la tormenta que pronto se desataría en ese mismo salón. Rosaura sabía que en ese instante no había margen para el error. Cada movimiento era parte de una coreografía que había ensayado mentalmente durante semanas. Mientras acomodaba los platos en las bandejas, sentía el calor del fogón pegado a su piel, pero dentro de ella el verdadero fuego era otro, la mezcla de miedo y determinación que la empujaba a continuar. Podía oír los pasos acelerados de los criados, los chasquidos de los capataces dando órdenes y la música que se filtraba desde el salón, todo formando un murmullo lejano, como si el mundo entero estuviera a punto de detenerse. En cada bandeja colocada, Rosaura sentía que dejaba caer también un fragmento de su dolor, como si la comida se impregnara de su historia. Y aunque sabía que la condena podía alcanzarla si alguien descubría su secreto, esa posibilidad ya no pesaba. Había decidido que la justicia valía más que su propia vida. Cuando los primeros platillos comenzaron a servirse, el ambiente del salón se volvió aún más festivo. Los hacendados se inclinaban sobre las mesas, ansiosos por probar la comida que siempre era motivo de orgullo para el gobernador. Los aromas dulces y salados se mezclaban con el perfume caro de las damas y el humo de los cigarros que formaba una nube espesa bajo los candelabros. Rosaura entraba y salía, observando discretamente cada gesto, cada sorbo de vino, cada bocado que desaparecía en las bocas de aquellos hombres que habían condenado a tantos. Nadie reparaba en ella más allá de lo necesario, y esa invisibilidad era su mejor aliada. Por dentro, el corazón le golpeaba con fuerza, pero su rostro seguía tranquilo, impenetrable. Cada segundo que pasaba, la tensión crecía, y Rosaura sentía que el tiempo avanzaba hacia un punto sin retorno, hacia la noche en que las risas serían reemplazadas por gritos ahogados. Las copas tintineaban una y otra vez, levantadas en brindis interminables que celebraban la unión de dos familias poderosas. El gobernador sonreía satisfecho, convencido de que aquella noche quedaría grabada en la memoria de todos como prueba de su grandeza. Pero, en un rincón de la cocina, Rosaura escuchaba el eco de esas risas como un presagio. Sabía que no tardarían en apagarse. A medida que los criados volvían con bandejas vacías y pedían más platos, ella confirmaba que el veneno estaba cumpliendo su camino silencioso, viajando desde sus ollas hasta la sangre de cada invitado. El corazón le latía tan fuerte que por un momento pensó que alguien podía escucharlo, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña, como si cada latido marcara el compás de una justicia largamente esperada. El primero en mostrar señales fue un hacendado de bigote espeso y barriga prominente, que hasta hacía un instante se jactaba de haber comprado un nuevo barco cargado de esclavos. De pronto, su rostro enrojeció, su respiración se volvió agitada y un sudor frío perló su frente. Algunos lo miraron con curiosidad, creyendo que se trataba de un exceso de vino, pero Rosaura, desde la puerta, reconoció la señal. No tardaron en sumarse otros. Un joven con chaleco azul que comenzó a llevarse la mano al estómago, una dama que dejó caer su abanico mientras palidecía, un anciano que derramó su copa con un temblor incontrolable. El murmullo festivo se transformó en un silencio inquieto, interrumpido por toses secas y sillas arrastradas con brusquedad. En ese instante, el gran salón que había sido preparado para el lujo comenzó a inclinarse hacia el caos, y Rosaura supo que la obra estaba entrando en su punto decisivo.
El murmullo inquieto se convirtió en un estruendo de voces cuando los primeros cuerpos cayeron sobre las mesas. Copas de vino se derramaban sobre los manteles, mezclándose con los platos aún calientes, mientras los invitados se levantaban bruscamente intentando comprender lo que sucedía. Algunos gritaban pidiendo ayuda, otros miraban alrededor con desconfianza, como si la culpa estuviera flotando en el aire. La música se detuvo de golpe, y los violinistas dejaron los instrumentos con manos temblorosas. Rosaura, en cambio, observaba todo desde la puerta de la cocina con la serenidad de quien había esperado ese instante toda su vida. El caos que se desataba en el salón no era sorpresa para ella, era la confirmación de que su plan avanzaba con precisión. Cada jadeo, cada rostro enrojecido, cada mirada desesperada era una pieza más en la caída de aquellos que habían sostenido el poder con la sangre ajena. El hijo del gobernador fue uno de los primeros en desplomarse, víctima de su propia soberbia. Hasta un instante antes había reído, burlándose de un criado que tropezó con una bandeja. Ahora convulsionaba en el suelo, con la boca torcida en un gesto grotesco que arrancó gritos de su prometida. El gobernador corrió hacia él, pero apenas pudo sostenerlo entre sus brazos antes de ver cómo la misma rigidez se apoderaba de su cuerpo. El rostro del gobernador, habitualmente duro y arrogante, se desfiguró en un rictus de horror. La sala entera era un torbellino de voces, con damas desmayándose, hacendados tambaleándose entre las sillas y criados paralizados por el miedo. Rosaura sintió que el tiempo se detenía en ese punto. La justicia, que parecía imposible en una isla gobernada por la crueldad, estaba sucediendo frente a sus ojos, y ella, una mujer invisible hasta entonces, era la mano silenciosa que lo había hecho posible. El pánico se expandió como un incendio. Los hacendados intentaban levantarse, pero muchos apenas lograban dar unos pasos antes de caer de rodillas, con las manos crispadas en el aire. El estruendo de sillas cayendo y copas rompiéndose contra el suelo llenaba el salón, mezclado con gritos agudos que resonaban bajo el techo alto. Algunos intentaron correr hacia las puertas, pero sus piernas flaqueaban, como si la misma riqueza que los había sostenido durante años ahora se deshiciera en un instante. El aire se volvió espeso, impregnado del olor a vómito, sudor y miedo. Desde la cocina, Rosaura observaba sin apartar la vista, con la certeza de que cada segundo añadía peso a la balanza de la justicia. Ya no eran señores poderosos, eran cuerpos frágiles, prisioneros de un destino que nunca habían imaginado. Los criados, confundidos y aterrados, no sabían qué hacer. Algunos intentaban auxiliar a los hacendados, otros huían despavoridos hacia los pasillos, temiendo ser acusados de lo que ocurría. Una joven sirvienta cayó de rodillas rezando, convencida de que aquello era castigo divino. El gobernador, con los ojos desorbitados, gritaba órdenes que nadie obedecía, suplicando por médicos que no llegarían a tiempo. La música del salón, que había comenzado como melodía triunfal, se convirtió en un recuerdo apagado, sustituida por gemidos y estertores. Rosaura, con el rostro iluminado por la luz temblorosa de las velas, parecía otra persona, serena, imperturbable, casi sagrada en su silencio. Por primera vez en su vida, no se sintió esclava ni sirvienta, sino dueña de un destino que había escrito con sus propias manos. Y en ese instante supo que no había vuelta atrás. Lo que había empezado en la cocina terminaría con la caída de todos los que alguna vez la habían despreciado. El colapso era total. Los manteles blancos estaban manchados de vino y de sangre de narices que goteaban sin control. Las copas rodaban por el suelo junto con joyas que se desprendían de los cuerpos convulsionados. Las mujeres gritaban, algunas arrancándose los collares como si así pudieran librarse del mal que las consumía. Un hacendado
Intentó arrastrarse hasta la puerta, dejando un rastro oscuro en el mármol, pero sus fuerzas lo abandonaron a medio camino. El lujo que tanto habían ostentado se volvía inútil ante el veneno que trabajaba en silencio. Los espejos del salón reflejaban la escena como un teatro grotesco. Hombres ricos, acostumbrados a dictar la vida de otros, reducidos ahora a simples mortales, suplicando por aire. Rosaura, al verlos, no sentía piedad, solo una profunda calma, como si cada caída fuese un suspiro que liberaba años de dolor acumulado. Las familias, en un último intento de salvar a sus seres queridos, llamaban a gritos a los criados, pero estos retrocedían aterrados, conscientes de que nada podía detener lo que ya estaba en marcha. El gobernador seguía abrazando a su hijo, agitándolo como si pudiera despertarlo de un mal sueño, hasta que el joven dejó escapar un estertor final que heló la sangre de todos los presentes. El silencio que siguió fue aún más terrible que los gritos, porque trajo consigo la certeza de que no había salvación. Las damas, con sus vestidos de seda manchados, se derrumbaban sobre el suelo, sus abanicos rotos a un lado. En la penumbra de la cocina, Rosaura se permitió cerrar los ojos un instante y respirar hondo. La justicia estaba consumada, y aunque sabía que después vendría la persecución y quizás la muerte, ya nada podría borrar aquella noche en que la opulencia se convirtió en ruina. Mientras el salón se hundía en el silencio de la muerte, afuera los murmullos comenzaban a crecer. Los criados que habían logrado escapar corrían por los pasillos, desorientados, algunos gritando que un maleficio había caído sobre la casa del gobernador. En las calles cercanas, los cocheros y sirvientes de los hacendados miraban hacia la mansión sin entender por qué los músicos habían callado, ni por qué las carcajadas se habían extinguido tan de repente. Un rumor espeso, como una nube, empezaba a extenderse. Algo terrible estaba ocurriendo dentro, y aunque todavía nadie sabía con certeza lo que pasaba, el aire en La Habana comenzó a cargarse de expectativa y de miedo, como si la ciudad entera presintiera que una parte del poder colonial se estaba derrumbando esa misma noche. Rosaura, mientras tanto, permanecía en la cocina, limpiando sus manos con un paño como si todo fuera parte de un día común. No mostraba prisa ni nerviosismo. Sabía que su fuerza estaba en parecer invisible, en fundirse una vez más con la rutina de quien sirve y no cuenta. Pero en su interior, la tormenta era distinta. Cada grito que escuchaba desde el salón era una victoria silenciosa, cada cuerpo que caía un testimonio de resistencia. Se preguntó brevemente si su hijo, vendido años atrás, estaría vivo en alguna otra hacienda, y si algún día escucharía la historia de la mujer que envenenó a 93 hacendados en una sola noche. Ese pensamiento le arrancó una lágrima solitaria que se mezcló con el sudor de su frente. No era tristeza, sino una extraña mezcla de alivio y dignidad. Había logrado lo que generaciones enteras habían soñado sin poder cumplir. Las noticias comenzaron a salir de la casa como ráfagas de viento imposible de contener. Un mozo que había presenciado a varios hacendados desplomarse salió corriendo hacia la Plaza Mayor, gritando que la muerte rondaba el banquete del gobernador. Los curiosos se acercaban poco a poco, primero con cautela y luego en oleadas, intentando adivinar lo que sucedía tras los muros. Algunos aseguraban que era un castigo divino por los abusos cometidos contra los esclavizados. Otros murmuraban que se trataba de una conspiración extranjera. La Habana, esa noche, se convirtió en un hervidero de voces, de sospechas y de miedo, mientras los más valientes trataban de acercarse a las puertas custodiadas por soldados que tampoco entendían la magnitud de lo que ocurría dentro. Cada minuto que pasaba aumentaba el desconcierto y el poder del gobernador se desmoronaba ante la vista de todos. En la cocina, Rosaura escuchaba el rumor lejano de la multitud que empezaba a reunirse fuera.
Sabía que su plan no solo acabaría con la vida de los hacendados, sino que dejaría una huella imposible de borrar en la memoria del pueblo. Caminó lentamente hacia la despensa, donde guardaba sus últimos frascos, y los contempló con una mezcla de respeto y gratitud, como si fueran reliquias sagradas. Pensó en las mujeres ancianas que le habían enseñado a usar las hierbas venenosas, en las historias transmitidas en susurros bajo la amenaza de los capataces. Ese legado, tantas veces despreciado por los amos, era ahora la herramienta que había trastocado el destino de toda la élite colonial. Rosaura, al secarse las manos y mirar hacia la puerta del salón, entendió que no era solo su venganza personal. Era la voz silenciosa de miles que habían sufrido y que, esa noche, hablaban a través de ella. Los pocos invitados que aún permanecían en pie intentaban organizarse, pero sus esfuerzos eran torpes y desesperados. Algunos soldados, alertados por los gritos desde el salón, irrumpieron para auxiliar al gobernador, pero pronto quedaron paralizados ante la escena. Cuerpos desparramados en el suelo, damas convulsionando entre vestidos de seda, hacendados jadeando como peces fuera del agua. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, mezcla de sudor, vómito y vino derramado. Los hombres armados, acostumbrados a imponer orden con brutalidad, se miraban unos a otros sin saber qué hacer. Ninguna espada ni fusil podía combatir un enemigo invisible que corroía a los poderosos desde dentro. Fue entonces cuando alguien gritó que la comida estaba maldita, y el terror se multiplicó. Todos sabían que el banquete había sido preparado en las cocinas, y los ojos comenzaron a volverse hacia aquel lugar con una mezcla de sospecha y pánico. Rosaura, consciente de que pronto las miradas la alcanzarían, se adelantó y fingió estar tan confundida como los demás. Caminaba con pasos firmes, llevando consigo una jarra de agua como si fuera a socorrer a los caídos. Su expresión era de preocupación contenida, imitando el desconcierto que dominaba a los criados. Pero dentro de ella el silencio era absoluto, como si hubiera alcanzado un estado de calma que nada podría quebrar. Observó al gobernador arrodillado junto al cuerpo rígido de su hijo, y sintió una punzada de satisfacción, no por crueldad, sino por justicia. Él, que tantas veces había decidido la suerte de otros con indiferencia, probaba ahora el sabor de la impotencia. Rosaura sabía que aquel momento no duraría mucho. La rabia de los sobrevivientes y la necesidad de encontrar culpables pronto encenderían otra clase de tormenta. Sin embargo, por primera vez en su vida, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Un murmullo denso comenzó a recorrer el salón, creciendo como un oleaje que amenaza con desbordarse. La comida, repetían algunos, señalando los platos aún humeantes sobre las mesas. Los soldados, buscando desesperadamente una explicación, avanzaron hacia la cocina con las espadas en la mano, como si pudieran intimidar al mismo veneno. Los criados retrocedían, asustados de ser acusados, mientras las damas lloraban junto a los cuerpos de sus maridos. Cada paso de los guardias hacía vibrar el suelo, y Rosaura sabía que en cuestión de minutos las sospechas caerían sobre ella. Aún así, no retrocedió. Mantuvo la frente en alto, consciente de que su destino estaba escrito desde el momento en que decidió poner en marcha el plan. La diferencia era que ahora, a diferencia de antes, lo enfrentaría con dignidad y no con sumisión. Uno de los capataces, sudoroso y con la voz quebrada, señaló hacia la cocina. Ahí empezó todo. Revisen a los cocineros. De inmediato, 2 soldados se adelantaron, y los ojos de todos los presentes se posaron en Rosaura, que permanecía erguida junto a la puerta, con las manos aún húmedas por el agua de la jarra. En ese instante, muchos recordaron su figura invisible durante años, siempre presente en cada banquete, siempre sirviendo sin protestar. Ahora,
Esa invisibilidad se volvía sospechosa. Sin embargo, Rosaura no mostró miedo. Sostuvo la mirada de los guardias con una calma que descolocó a más de uno. En su interior, sentía que ya había cumplido el propósito más grande de su vida. Lo que viniera después, fuera castigo o martirio, no podría borrar el hecho de que había derribado a 93 hacendados en una sola noche. Ese pensamiento le dio fuerza para mantenerse firme, como si incluso en la acusación hallara un extraño sentido de libertad. Los soldados se acercaron a Rosaura con paso decidido, las botas resonando contra el mármol como un martillo que dicta sentencia. Uno de ellos levantó la espada, apuntando directamente hacia su pecho, y le exigió que confesara qué había puesto en la comida. El silencio se hizo más pesado que nunca. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando una reacción. Rosaura, sin embargo, no dio un paso atrás. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en el del guardia con una serenidad desconcertante. Por un instante, los gritos del salón se apagaron en su mente, y solo escuchó el eco de los recuerdos. Su hijo arrancado de sus brazos, el látigo cayendo sobre la espalda de su marido, las risas crueles del hijo del gobernador. Esa memoria fue su escudo, y con voz firme respondió: «Lo que hoy se sirve en esta casa no lo cociné yo sola, lo cocinaron los años de injusticia que ustedes mismos sembraron». El guardia vaciló, sorprendido por la calma de aquella mujer que hasta entonces había sido invisible. Los murmullos crecieron, y algunos criados comenzaron a llorar, conscientes de que la acusación caería inevitablemente sobre ellos también. El gobernador, con la mirada perdida y el cuerpo de su hijo aún entre sus brazos, levantó la voz con furia. Ella es la responsable». Sus palabras fueron como una orden grabada en hierro, y los soldados se abalanzaron sobre Rosaura, sujetándola con violencia. Aún así, ella no opuso resistencia. Caminó entre ellos con la frente erguida, como si no fueran cadenas, sino alas las que la llevaban hacia su destino. En cada paso, sentía que dejaba atrás no solo la cocina, sino toda una vida de silencios forzados. Y aunque sabía que la muerte podía esperarla al final del pasillo, su espíritu se mantenía libre, porque nada podía arrebatarle la grandeza de lo que había hecho esa noche. Los soldados la arrastraron hacia el centro del salón, obligándola a pararse entre los cuerpos aún convulsionados de los hacendados. Las miradas se clavaban en ella como cuchillas, algunas llenas de odio, otras de incredulidad, y unas pocas escondidas entre los criados, cargadas de un respeto silencioso. El gobernador, con el rostro desencajado por el dolor y la rabia, la señaló como si quisiera borrarla de la faz de la tierra. «Que todos la vean», gritó con voz ronca, y todos la vieron. La cocinera, la mujer que durante años había sido invisible, ahora se alzaba como la figura central de una tragedia que nadie olvidaría. Rosaura no temblaba, al contrario, parecía crecer con cada mirada, como si aquella exposición pública fuera la confirmación de que su nombre jamás volvería a perderse en el anonimato. Afuera, la multitud seguía aumentando. Los rumores se esparcían a velocidad de incendio, que los hacendados habían sido envenenados, que el hijo del gobernador había muerto entre gritos, que la cocinera había confesado frente a todos. Algunos repetían la historia con miedo, otros con un brillo de satisfacción en los ojos, como si en el fondo sintieran que se había hecho justicia. Los soldados que custodiaban la puerta no sabían cómo contener a la gente que empujaba para entrar, ansiosa por confirmar con sus propios ojos lo que se murmuraba en cada esquina. En las calles de La Habana, los tambores improvisados de los esclavizados comenzaron a sonar, no como celebración abierta, sino como un eco sordo de resistencia, como si la isla entera se reconociera en la valentía de aquella mujer. La noche
cargada de tensión, ya no pertenecía a los poderosos. Había pasado a manos del pueblo que por primera vez veía caer a sus verdugos. El gobernador, con el rostro enrojecido por la rabia y las lágrimas, intentaba mantener un control que se le escapaba como agua entre los dedos. Ordenó a los soldados que cerraran las puertas y que nadie entrara ni saliera, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Los guardias, confundidos y asustados, obedecían a medias, conscientes de que afuera la multitud crecía y adentro los cuerpos se amontonaban como prueba de un poder en ruinas. La voz del gobernador se quebraba entre gritos de amenaza y súplicas de auxilio, mientras sus aliados más cercanos yacían inertes a su alrededor. Por primera vez en su vida, comprendía lo que significaba el desamparo y esa sensación lo consumía tanto como el dolor por su hijo muerto. Rosaura, de pie en medio del salón, observaba aquella escena con una calma que contrastaba con el caos. Había cumplido su propósito y ahora se limitaba a ser testigo del derrumbe del hombre que había simbolizado su opresión. Sus ojos no mostraban miedo, sino una fuerza insondable que inquietaba incluso a los soldados que la sujetaban. Afuera, los gritos de la multitud llegaban cada vez más claros, mezclados con tambores que marcaban un ritmo grave, como un latido colectivo que desafiaba al orden colonial. Algunos criados, al ver que la atención del gobernador se debilitaba, comenzaron a intercambiar miradas cómplices. Sabían que esa noche podría ser recordada no solo como la caída de 93 hacendados, sino como el inicio de algo más grande. El equilibrio de poder temblaba y Rosaura, aún encadenada, era el símbolo vivo de esa grieta irreparable. Afuera, la multitud ya no se conformaba con murmurar. Comenzaron a golpear las puertas de la mansión, exigiendo ver lo que ocurría dentro. Los soldados formaron una barrera, pero sus rostros revelaban más miedo que convicción. Los gritos se mezclaban con preguntas lanzadas al aire. ¿Quién murió? Es cierto que envenenaron al hijo del gobernador. ¿Dónde está la cocinera? Algunos clamaban venganza divina, otros pedían justicia terrenal, y había quienes simplemente querían presenciar la caída de los amos que durante décadas los habían oprimido. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar, y los tambores improvisados no dejaban de sonar, retumbando en los muros como una advertencia ancestral. La Habana entera parecía estar despierta esa noche, unida en una expectación que superaba cualquier temor. Dentro del salón, el gobernador escuchaba el clamor externo con desesperación. Sabía que si la multitud lograba entrar, su autoridad quedaría destruida para siempre. Ordenó a los soldados que presentaran sus armas, pero muchos titubeaban. Eran hombres jóvenes, reclutados de entre familias humildes, y ahora debían elegir entre proteger a un poder tambaleante o mirar hacia su propio pueblo. Algunos bajaban la vista, incapaces de sostener la mirada del gobernador, mientras Rosaura, aún custodiada en medio de la sala, se mantenía erguida, como si el tumulto de afuera respondiera a su sola presencia. La imagen era poderosa. La cocinera encadenada frente a los cuerpos inertes de 93 hacendados, y al otro lado de las paredes, el rugido del pueblo que pedía justicia. En ese instante, la mansión ya no era un símbolo de riqueza, sino una prisión sitiada, y el gobernador comprendía que el poder que había ostentado con tanto orgullo se desmoronaba ante sus propios ojos. Las puertas de la mansión comenzaron a temblar bajo la presión de la multitud que empujaba desde afuera. Los soldados, incapaces de contener a tantos, intentaban cerrar los portones con barras de hierro, pero los gritos y golpes eran cada vez más fuertes. «¡Queremos ver! ¡Queremos justicia!», clamaban voces de hombres y mujeres mezcladas en un coro implacable. El estruendo de los tambores marcaba el ritmo de aquella rebelión espontánea y cada golpe parecía anunciar el colapso del viejo orden.
Dentro del salón, los invitados sobrevivientes miraban con terror hacia las ventanas, sabiendo que lo que estaba ocurriendo afuera no era solo curiosidad, sino el reflejo de un pueblo que ya no temía a sus amos. El gobernador gritaba órdenes, pero sus palabras se perdían en el aire, vacías, sin autoridad real. Finalmente, un portón se dio con un crujido ensordecedor y la multitud irrumpió en el patio, avanzando como un río desbordado. Hombres con rostros endurecidos por el trabajo forzado, mujeres con cicatrices en la piel y jóvenes que nunca habían visto tan de cerca el lujo de los hacendados se abalanzaron hacia la entrada. Los soldados, desorientados, retrocedieron. Algunos incluso dejaron caer sus armas, comprendiendo que la marea humana era imposible de detener. El rugido de la gente llenó la mansión, y los muros que alguna vez habían protegido a los poderosos ahora resonaban con las voces del pueblo. Rosaura, aún custodiada en el salón, escuchó aquel estruendo y sintió una corriente de fuerza recorrer su cuerpo. No estaba sola. Lo que había comenzado como su venganza personal se había transformado en un levantamiento colectivo, una grieta abierta que dejaba claro que la opresión podía tambalearse cuando los invisibles se unían. La multitud atravesó los pasillos como un torrente imparable, derribando cortinas, candelabros y adornos que antes eran símbolos de lujo. Cuando llegaron al salón, se encontraron con el espectáculo macabro de los cuerpos esparcidos por el suelo, aún tibios, rodeados de copas volcadas y platos intactos. El murmullo se apagó un instante. Todos quedaron en silencio, impactados por aquella visión que confirmaba los rumores. Allí, en medio de aquel cementerio improvisado, se alzaba Rosaura, sujeta por dos soldados, pero erguida con una dignidad que desafiaba la escena. Sus ojos se cruzaron con los de la multitud y un estremecimiento colectivo recorrió la sala. No necesitó palabras, bastaba verla para comprender que ella era la chispa de todo lo que había sucedido. El gobernador, al ver irrumpir al pueblo, intentó imponer su autoridad con la voz quebrada. «Detenedlos, no permitáis que se acerquen». Pero sus gritos no encontraron eco. Los soldados retrocedieron y algunos incluso se apartaron deliberadamente, dejando que la multitud avanzara. Hombres y mujeres se abrieron paso hasta rodear a Rosaura, mirándola con una mezcla de asombro y reverencia. Nadie la veía como una criminal. Al contrario, era el rostro humano de una justicia que durante siglos había sido negada. El pueblo entendía que aquella mujer había hecho lo que ninguno de ellos se atrevió a intentar: desafiar a los amos y vencerlos en su propio terreno. Los tambores, que seguían sonando en la calle, retumbaron aún más fuerte, como un reconocimiento sagrado. Y mientras el gobernador temblaba de impotencia, Rosaura se convirtió, ante los ojos de todos, en un símbolo vivo de resistencia. Los gritos del gobernador se deshacían en el aire como hojas secas arrastradas por el viento. Nadie lo escuchaba ya. Su figura, antes temida, parecía pequeña, casi ridícula, frente a la fuerza de la multitud. Los soldados que aún quedaban a su lado bajaron las armas, conscientes de que luchar sería inútil. Fue entonces cuando un anciano del pueblo, con la voz gastada por los años de trabajo en los cañaverales, señaló a Rosaura y dijo: «Ella hizo lo que todos soñamos alguna vez, que la vean no como culpable, sino como justicia». El silencio se apoderó del salón un instante y luego estalló en un clamor unánime. Hombres y mujeres aplaudían, lloraban, levantaban los brazos al cielo. Rosaura, aún encadenada, sintió cómo esa ola de voces la envolvía y en su pecho floreció una certeza. Ya no era solo su historia, era la de todos. El gobernador, en un último arranque de desesperación, intentó arremeter contra ella, pero fue detenido por la propia multitud, que lo empujó hacia atrás con una furia contenida durante generaciones. Nadie lo golpeó, pero su humillación fue mayor que cualquier castigo físico.
Lo vieron caer de rodillas, impotente, rodeado de los cadáveres de sus aliados. Las mujeres del pueblo, que habían sufrido pérdidas semejantes a las de Rosaura, se acercaron y le ofrecieron agua, no como esclavas, sino como iguales que reconocían su valor. Los tambores en la calle siguieron marcando el compás, más fuerte, más rápido, como si anunciaran el nacimiento de un nuevo tiempo. Rosaura levantó la mirada hacia el techo alto del salón y respiró profundamente. No necesitaba decir nada. El pueblo había hablado por ella, y en aquel instante supo que aunque la muerte la alcanzara después, su nombre ya estaba grabado en la memoria de toda La Habana. El salón, convertido en ruina y memoria de opulencia rota, quedó bajo el dominio del pueblo. Nadie obedecía ya al gobernador, que se arrastraba con la ropa manchada y los ojos desorbitados, incapaz de aceptar que todo lo que había construido se desmoronaba en una sola noche. Rosaura permanecía en el centro, las cadenas aún en sus muñecas, pero erguida como una reina silenciosa. Los que la rodeaban no la veían como prisionera, sino como la encarnación de una victoria colectiva. Había logrado lo impensable: derrumbar desde la cocina el poder de 93 hacendados. Y esa hazaña no podía ser silenciada. El aire en la mansión era pesado, pero sobre esa densidad flotaba algo nuevo, una esperanza temblorosa, un rumor de libertad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todos sentían. Rosaura, alzando la mirada hacia la multitud, comprendió que ya no tenía miedo. Lo que le esperaba, cárcel, tortura o muerte, carecía de importancia frente al legado que había dejado en esa noche. Sus pensamientos volaron hacia su hijo perdido, hacia su marido castigado, hacia todas las voces apagadas en los cañaverales. Por ellos había cocinado la venganza, por ellos había encendido el fuego de su justicia. Y ahora, al ver los rostros de los hombres y mujeres que la contemplaban con respeto, entendió que su historia no moriría con ella. Alguien, en algún rincón de la isla, repetiría su nombre, contaría lo sucedido, y cada susurro sería un golpe contra el olvido. Con una calma serena, cerró los ojos un instante y respiró profundo. Había entregado su vida, pero había recuperado su dignidad. La multitud, aún conmovida, comenzó a dispersarse lentamente, dejando atrás el salón plagado de cadáveres que hasta esa noche habían representado el poder absoluto. Afuera, en las calles, las voces corrían como un río desbordado. Rosaura, la cocinera, repetían de boca en boca, transmitiendo la historia como un secreto que no debía callarse. Algunos decían que había sido bruja, otros que un ángel enviado para castigar a los opresores. Lo cierto es que todos coincidían en algo: nunca más volverían a mirar a una mujer de cocina con los mismos ojos. La mansión del gobernador, que hasta entonces había simbolizado lujo y autoridad, se convirtió desde esa noche en un recuerdo de ruina y vergüenza. Los que sobrevivieron jamás pudieron borrar de su memoria el rostro sereno de Rosaura en medio del desastre. Al amanecer, La Habana entera conocía la noticia. 93 hacendados habían muerto en la boda del gobernador. El poder colonial había recibido un golpe que resonaría durante generaciones, y el nombre de Rosaura se transformó en leyenda. Nadie supo con certeza qué fue de ella después. Algunos afirmaban que fue ejecutada en secreto, otros que el pueblo la rescató y la escondió para protegerla. Pero más allá de su destino, lo que quedó fue su hazaña, transmitida en susurros, en canciones y en relatos de abuelos a nietos. La historia de una mujer que, desde la invisibilidad de una cocina, derrumbó a los amos con el arma más inesperada: su inteligencia, su paciencia y su valor. Y así, cada vez que alguien recuerda la noche de la boda del gobernador,
Vuelve a renacer la voz de Rosaura, la cocinera que convirtió el dolor en justicia y la humillación en dignidad eterna. Y así terminó la historia de Rosaura, la cocinera que convirtió un banquete en justicia y marcó para siempre la memoria de Cuba. Si te ha conmovido este relato y quieres descubrir más historias ocultas de nuestro pasado, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos.